Hay quienes migran por un mejor futuro, otros para reencontrarse con sus familiares. Ya comienza. De ida y vuelta. Hola, muy buen día. Gracias por sintonizar en un programa más de ida y vuelta hablando de migración. Al micrófono les saluda Berenice Ramírez y bueno, queremos agradecerle a nuestra productora Cecilia Pacheco y a todos los operadores que nos ayudan a replicar la señal en estas diversas estaciones que conforman este sistema universitario. De igual forma, queremos agradecer a todos los radioescuchas que nos sintonizan en cualquiera de estas 6 frecuencias universitarias. Y bueno, el día de hoy, en este programa especial, dentro del marco de la edición número 34 de la Feria Universitaria del Libro Futuro Sostenible, abordaremos el tema sobre migración frente al cambio climático y sobre todo los desplazamientos que esos han provocado. Y bueno, para comenzar, dar un preámbulo acerca de qué va a ir este programa, y es que el futuro sostenible va de la mano de la Agenda 2030 que ha declarado la ONU y que precisamente nos habla de estos cambios climáticos provocados así también por la migración y este desplazamiento de personas. Y es que recordar que esta agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que pues abarcan en una esfera tanto económica, social y ambiental, lo cual permite que sea una agenda bastante amplia y de la cual hoy en día estaremos también abordando. Por ello tenemos como invitado especial al doctor Raúl Ortiz Pulido, quien me permitiré relatar una pequeña semblanza. Y él es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana, doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología AC, tiene un diplomado en Fotografía por la Escuela de Artes y se ha especializado en la interacción ave-planta, trabajando particularmente con colibríes y aves frugívoras en la región centro de este país. Y actualmente es miembro de del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 en México y es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. De igual forma, ha recibido diversos reconocimientos y nombranzas y también ha impartido charlas y clases en diversas instituciones a nivel superior. Asimismo, es revisor para más de 30 revistas internacionales indexadas y diversas instituciones nacionales, y es presidente honorario de la Sociedad de Astronomía de esta misma universidad. De igual forma, y en el marco de la Feria 34 Universitaria del Libro, pues él es jefe editor del libro Avifaunas Estatales de México. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Hola, bebé. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias, y para comenzar esta charla me gustaría pues ir desglosando algunas preguntas, saber su opinión experta, pero sobre todo ir llevando este programa de acuerdo a este nuevo tema que nos ha competido, tanto la migración como este nuevo cambio climático. Y para comenzar me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué es el cambio climático? Bueno, para entender el cambio climático hay que hacer primero una división entre lo que nosotros conocemos como el tiempo o clima. De manera específica, el tiempo es el ambiente en el cual estamos viviendo en un momento determinado. Entonces, el tiempo es algo muy específico, lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo. Y el clima son factores o fenómenos que se presentan a largo plazo, estamos hablando de más de 30 años, que están presentes en un sitio. Lo que tenemos actualmente como cambio climático es entonces una modificación en el clima que tiene forma de medirse y que tiene efectos a largo plazo, es decir, por más de 10 años. Entonces lo que estamos viviendo actualmente como tal, como cambio climático, es ese cambio y particularmente en algunos factores que son muy socorridos, por ejemplo, en la prensa, como es la temperatura. Un cambio climático no nada más envuelve un aumento de temperatura, sino también modificaciones en la precipitación o en otras variables del ambiente. Eso es lo que es el cambio climático, que tiene pues aproximadamente un poco más de 100 años que está ocurriendo, pero actualmente es cuando estamos empezando a ver efectos ya más puntuales que afectan, entre otras cosas, la migración humana. Y esto es un tema muy interesante, puesto que muchas veces nos preguntamos qué es lo que ocurre con el clima
Y como bien lo dice, este cambio climático ya lleva bastante tiempo, sin embargo, hasta hoy en día nos hemos dado cuenta de estos nuevos cambios. Para continuar esta charla, en su opinión, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, la población en general, respecto a este cambio climático? Pues individualmente tenemos cierta responsabilidad, pero como civilización tenemos un efecto mucho más puntual. Por ejemplo, las generaciones pasadas apoyaron mucho de su obtención de recursos, tanto de bienes como servicios, como de energía, en una utilización desmedida del ambiente. Esas formas de aproximarse, esas formas de obtener energía y bienes, nosotros las heredamos y las continuamos realizando. Eso ha llevado entonces a que el efecto en el medio ambiente y por lo tanto en el clima haya ocasionado una modificación en lo que ahora estamos viviendo. Responsabilidades pues pueden ser pasadas. En el caso de mi generación, yo nací en 1969, pues digamos que hemos continuado esos procesos inadecuados de aproximación a la naturaleza y actualmente, al menos yo, he modificado mi forma de aproximarme a ella. Actualmente, desafortunadamente, no todas las personas han entendido que sí se puede influir en esa modificación. No, como un individuo solitario no tenemos un efecto puntual, pero sí como civilización. Entonces sí hay muchas cosas que podemos realizar para lograr ese cambio y estamos a tiempo todavía de lograrlo. Los efectos que se han planteado, muchos de ellos ya no se pueden detener, pero sí podemos evitar que sean devastadores. Entonces sí tenemos una forma de influir en el cambio climático. Y que como sociedad tenemos esa responsabilidad, a mi parecer, sobre estos nuevos cambios. Simplemente nos preguntamos qué está pasando, pero también hay que ver esa otra parte de la moneda, ¿no? Saber que también es parte de nuestra responsabilidad y como bien lo menciona, tenemos ese efecto sobre este nuevo cambio climático, pero sobre todo sobre estos nuevos cambios que pueden surgir. Para usted, ¿cuáles son o serían los efectos en la población para este cambio climático? Bueno, hay diferentes efectos y muchos de ellos ya los estamos sintiendo, porque uno muy puntual que ha sido mencionado ya en muchas ocasiones es la misma pandemia. Al afectar al medio ambiente, se logró que entráramos en mayor contacto con virus que estaban reservados para diferentes especies animales o incluso plantas. Y lo que estamos viviendo actualmente como COVID es una de las predicciones que se hizo acerca de un efecto desmedido sobre el ambiente. Ahora, el cambio climático, como ya mencioné, es parte del problema que estamos enfrentando actualmente. Efectos, pues ya en México no directamente tan fuertes, pero por ejemplo el aumento en el nivel del mar. Tenemos países como Tonga, por ejemplo, que está en el Pacífico, que son muchas islas cuyas poblaciones están siendo invadidas por el mar. Eso lo vemos nosotros de alguna manera, por ejemplo, en Villahermosa, que es un sitio que está pues muy cerca del nivel del mar y que es frecuentemente inundado cuando se presentan marejadas, pero por ejemplo lo que se prevé es que esa zona, si continúa el aumento de la temperatura hasta los límites que tenemos previsto, pues va a ser inundada de manera irremediable. Hay una ciudad en Estados Unidos, Nueva Orleans, que está a 10 metros bajo el nivel del mar. ¿Cómo se mantiene esa ciudad? Pues con mecanismos de extracción del agua muy fuerte, con diques, lo cual implica, por supuesto, un gasto energético y monetario increíble que países como el nuestro no podrían asumir. Ese es un ejemplo muy puntual. Otro podría ser que hay enfermedades que tienen un límite altitudinal. Esto es, los vectores, por ejemplo, los mosquitos no pueden llegar a más, digamos, de 1500 metros sobre el nivel del mar. Pero con este cambio climático se mueve ese espacio y podrían llegar más lejos, que es lo que estamos viendo en muchas ciudades donde de pronto tenemos
moscos a alturas que previamente no se presentaban. Y con los moscos pues vienen las enfermedades, ¿no? El Zika, el chikungunya, etcétera. Hay infinidad de efectos. Otro, por ejemplo, sería la disminución en la producción de alimentos, que obviamente va a tener una consecuencia en el nivel de alimentación y en la decisión de algunas personas de cambiar de sitio y migrar a otras partes. Y creo que esto es lo más interesante que nos puede proporcionar, puesto que justo va de este programa, ¿no? La migración y los desplazamientos van sobre todo sobre este eje, y que hoy en día no hemos tenido como esa conciencia de decir por qué tantas personas también están saliendo de su país, también están saliendo de sus estados, y que como lo vemos, México está viviendo también esta parte. Muchas veces hemos escuchado que en algún momento Baja California y algunas de estas penínsulas van a desaparecer, pero qué tan cierto puede llegar a ser esto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Porque al final del día, pues van a tener que desplazarse de estos lugares, de su lugar de origen, y todo causado también por este cambio climático. ¿Nos podría explicar un poco acerca de qué son estos o qué son estos desplazamientos climáticos? ¿Son una forma de migración también? Sí, y me parece que no ha sido totalmente entendido cuál es el efecto tan grande que va a tener, o que está teniendo de hecho ya el cambio climático, porque por ejemplo de 2008 a 2015 aproximadamente en cada año tuvieron que migrar un poco más de 24 millones de personas en el mundo, y los cálculos indican que el 88% de estas personas se movieron por un efecto del cambio climático. Es decir, la migración en el mundo está dada actualmente en su mayor parte por efectos climáticos. En ese sentido, entonces, hay diferentes proyecciones. Está el panel intergubernamental de cambio climático que proyecta, digamos, escenarios muy optimistas y escenarios muy negativos. Vámonos a ir a los escenarios más negativos, esperando que no ocurran. Pero si eso fuera, por ejemplo, tenemos estados en la República Mexicana que prácticamente quedarían el 80% de ellos bajo el agua. ¿A qué estados nos referimos? A Quintana Roo, a Yucatán, a Tabasco. Tabasco prácticamente desaparecería si nosotros no logramos controlar este fenómeno que los mismos humanos estamos produciendo. Entonces, toda esa gente, por ejemplo, ubiqué en Veracruz como del 30 al 40% del estado quedaría bajo el mar. Y estoy hablando de zonas costeras. Como saben ustedes, y si han ido a estos lugares, los poblados en estos lugares están separados por máximo 10 minutos en auto. Entonces imagínense que en la zona costera pues está cubierta por agua. ¿Dónde quedan estas personas? Tienen que moverse. Eso es lo que es migración ocasionada por el cambio climático. En América Latina se calcula que en los próximos años, digamos a 2050, más o menos 17 millones de personas se van a estar movilizando. Y hablamos de millones de personas. De pronto cuando mencionamos números tan grandes, no cabe en nuestra cabeza qué significa eso. Con los cursos de astronomía, que también se habla de tamaños muy grandes, les digo a los niños, para que se imaginen lo que es 1 millón, números es que ustedes vieran pasar a una persona cada segundo por 143 días y no se repitiera ninguna persona. Pero no nada más estamos hablando de 1 millón, estamos hablando de millones y millones de personas. Se ha estimado, por ejemplo, que cada grado centígrado de más que aumenta la temperatura, 1.000 millones de personas van a ser afectadas, y ya lo estamos viviendo. Hay, como les decía, islas oceánicas en que la gente ya no tiene a dónde ir. Aumenta el mar y se mueven unos metros, pero el siguiente año
aumenta el mar o cubre una superficie de 10 metros, se mueve más al centro de la isla, pero actualmente ya no tienen que ir. Incluso hay países de estos oceánicos que han comprado, han utilizado su Producto Interno Bruto para comprar territorio en las zonas continentales. ¿Para qué? Para moverse ahí cuando ya no tengan otro lugar. Pero imagínense, por ejemplo, la gente en Villahermosa o en Yucatán, pues se tiene que mover a otros lugares. Y eso no es más por hablar del aumento del mar, porque también tenemos otra situación que es el aumento de la temperatura. Como ustedes saben, el cuerpo humano difícilmente aguanta una temperatura interna de más de 40 grados. Cuando llega a ese nivel, la gente empieza a perder prácticamente la razón. ¿Por qué? Porque se empiezan a romper cuestiones químicas internas. Hay sitios, y ya lo sabemos aquí mismo en el estado de Hidalgo, hace 2 años en Huejutla alcanzamos los 49.5 grados centígrados, lo cual implica que la gente no puede vivir sin ayuda tecnológica bajo esas condiciones. Hay muchos sitios en México en que van a ser zonas de muerte si no logramos controlar el cambio climático. ¿Qué va a pasar? Pues que la gente, cuando empiece a sentir ese tipo de presiones, se va a mover a otras partes, porque aunque tenemos la tecnología, por ejemplo, con sistemas de aire acondicionado, eso no está disponible para todos y es muy costoso. Y entonces, pues van a moverse a otros lugares. ¿A dónde? Aquí es donde entra algo muy importante, que es la planeación. Según la ONU, lo sabemos, el cambio climático ya al nivel que estamos no lo vamos a parar, al menos los 1.5 grados centígrados que va a subir. Entonces tenemos que planear qué hacer, ahora que estamos a tiempo. También con mis estudiantes les comento algo: si tú no planeas tu vida, alguien te la va a planear. En ese sentido, si a nivel nacional no planteamos las cosas de forma adecuada, como está ocurriendo actualmente, lo más probable es que nos veamos ante problemas muy fuertes que de alguna manera pudimos haber mitigado. Entonces, hay muchos aspectos, hay muchas situaciones que se pueden hacer. No todos son puntos de vista, no digamos pesimistas, porque si nos fuéramos a ese sentido, seríamos pesimistas informados, que es peor, mucho peor. Pero sí, lo que podemos hacer es planear y hacer las cosas de la forma más adecuada para que una menor cantidad de personas se vean afectadas. Por ejemplo, de esos 17 millones que hablé para América Latina, si se planean las cosas, solamente serían 3.5 millones de habitantes, según estimados de la ONU, que se verían afectados. Y es una gran diferencia. Y que yo creo que todo esto que nos comenta va más allá, como usted lo menciona, de poder dimensionar las cifras, porque muchas veces creemos que solamente es una cifra, ¿no? Pero si hacemos este recuento que ya nos mencionó usted acerca de que pues realmente no somos México el único país que estamos padeciendo esto, sino es a nivel mundial. Todo el mundo está padeciendo esto, y lo cual es aún más preocupante porque, como usted dice, los desplazamientos van a ir sucediendo, y entonces ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Hacia dónde nos vamos a tener que desplazar? ¿Hacia dónde vamos a tener que emigrar? Y que sobre todo pienso yo que muchos países pues no estamos preparados para este tipo de desplazamientos, porque entonces toda esta gente ¿a dónde va a ir? ¿Y cuáles son los recursos que se les va a dar para que esto sea posible? Todos estos recursos van a requerir también de cifras, pero a nivel monetario. Y entonces, ¿qué países podrían estar preparados para este desplazamiento? Como nos mencionaba acerca de este tipo de contención que también el humano está haciendo acerca de pues poder hacer algunos muros, vallas, pero pues sabemos que el agua es agua y se va a desplazar de cualquier forma. Entonces, aquí quienes nos vemos obligados a desplazarnos aún más somos el propio humano. Y esto es aún más preocupante. Para mí es un tema que realmente me impacta, y sobre todo que me importa demasiado, porque muchas veces pues no nos llegamos a cuestionar todos estos cambios, no nos llegamos a cuestionar todas estas ideas, y que sobre todo no es un impacto hacia una sola persona, sino hacia millones de personas, que es lo que nos debería de importar aún más. Y que pues me gustaría plantear acerca de todo esto que nos ha comentado, ¿qué de todo esto, de estos desplazamientos climáticos, de esta migración, está en la Agenda 2030 de la ONU?
Pues en realidad muchos, como ya saben todos nuestros escuchas, son básicamente 17 puntos que se han planteado en la Agenda 2030, donde se busca pues un mejor bienestar humano, y prácticamente todos los puntos tratados ahí están siendo o van a ser afectados por este fenómeno, vamos, el cambio climático y directamente a la migración. Por ejemplo, vayamos a ver el punto 1 que menciona el fin de la pobreza. ¿Cómo podemos mantener un nivel económico adecuado de las personas si tienen que moverse del lugar en que han vivido toda su vida, en el lugar donde sus padres, sus abuelos, todos sus antecesores se han establecido, donde desarrollaron aproximaciones sociales, económicas, políticas para sobrevivir en un ambiente que ha desaparecido? ¿Cómo puedes mantener entonces en una buena salud económica a estas personas que tienen que cambiar todo su sistema de creencias porque se tienen que mover a otra parte, a otras condiciones ambientales, climáticas? Otro punto sería, por ejemplo, hambre cero. Vayamos a ver, porque es otro de los efectos del cambio climático, la productividad de las cosechas se reduce, y hablo de cosechas tanto animales como vegetales. Si queremos mantener a la gente sin hambre, pues tenemos que planear cómo lograr mantener esa alta productividad que tenemos ahora, que hace que todas las personas, o una buena cantidad de las personas en el mundo, tengan alimentos que llevarse a la boca. Pero bajo una disminución de la productividad que también se está planteando, pues a lo que nos enfrentamos es a hambre y enseguida a guerra. Porque también tenemos otro de los puntos, que es el acceso al agua limpia y a saneamiento adecuado. Si hay sitios donde ya no vamos a tener agua líquida para beber, pues ese punto, que es el número 6, también se va a ver afectado, etcétera. Entonces, prácticamente todos los puntos que plantea la Agenda 2030, salvo algunos muy específicos, van a ser afectados por este fenómeno. Entonces tenemos que plantearlo, tenemos que reconocerlo. Hay que ser muy claro: en el gobierno de México no estamos siendo puntuales, no estamos entendiendo qué es lo que viene, y eso no ayuda a resolver el problema. Digo, cerrar los ojos, decir que no existe, pensar que es una situación política, no va a modificar en nada lo que ya se nos está viniendo encima. Lo más conveniente es enfocarlo, reconocer el problema, plantear formas en que se puede solucionar, y en función de eso actuar. No podemos actuar en cuestión de sexenios, ni siquiera de decenios, es decir, de 10 años. Tenemos que actuar con un enfoque mucho más amplio, que pueda llevarnos a tener un futuro ambiental mucho más accesible. Ahora, yo, por ejemplo, durante mucho tiempo he enseñado la materia de conservación biológica, y todo esto que les estoy platicando ya lo había visualizado, al menos teóricamente, pero nunca creí que me tocara vivir varias situaciones, por ejemplo, la de pandemias generalizadas como la que estamos viviendo actualmente. Ya no es tanto pensar en lo que les dejamos a nuestros hijos, sino incluso en lo que nosotros vamos a sufrir y estamos sufriendo. Es una acción o acciones que necesitamos realizar inmediatamente. Por ejemplo, la misma ONU nos ha dicho que tenemos ahora un poco menos de 9 años para lograr hacer un cambio. Por ejemplo, plantando muchos árboles, pero una cantidad increíble de árboles, cambiando los enfoques que tenemos sobre cómo podemos influir nosotros puntualmente en este cambio climático, modificando nuestros patrones de consumo, nuestra forma de accesar a la naturaleza, y también, por ejemplo, en el caso de la migración,
no pensando en los refugiados climáticos como víctimas de un proceso, sino también integrándolos al sistema. Esto es, los refugiados climáticos, como ya se ha visto en muchos lugares, no son personas que no saben qué quieren. Hay que preguntarles, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué te conviene? ¿Cómo crees que sería la forma más adecuada de rescatar tus tradiciones, tus costumbres, tu forma de ser? Entonces deben de ser considerados como parte del proceso, sobre todo también porque quizá nosotros mismos, nuestros familiares, sean refugiados climáticos en poco tiempo. Y creo que esta última frase que nos menciona, precisamente hay que tenerla mucho en reflexión, puesto que hoy en día todos somos parte de esta migración, de este mundo globalizado que cada vez crece más, y me refiero a crecer en cuanto a personas. Si bien el número de migración aumenta, también el número de nacimientos, de muertes y todas estas catástrofes naturales también van en aumento. Todo esto tiene implicaciones sumamente importantes y efectos muy importantes tanto en la sociedad, en la política, en la economía, a nivel global, y lo cual hay que reflexionar constantemente, justo esta última frase que nos menciona y que me parece sumamente importante rescatar, que en algún momento nosotros mismos nos podemos volver estos refugiados climáticos, y hay que saber y hay que preguntarnos precisamente todo esto. Me gustaría que nos compartiera alguna reflexión final que pudiera dar a la audiencia, a los radioescuchas en general, acerca de este tema, de estos cambios climáticos, de esta movilización, de estos desplazamientos y sobre todo sobre la migración misma. Pues el comentario principal es que todavía podemos hacer algo. El cálculo que tenemos actualmente, y como ya lo mencioné, es de 1.5 grados centígrados de más. Eso implica aproximadamente 1.500 millones de personas que se van a tener que mover. Esto es algo que ya no podemos parar. No hay manera de detenerlo. El efecto en el ambiente que hemos tenido, ya no hay forma de detenerlo. La idea es que esto no crezca más. En ese sentido, entonces, podemos realizar muchas acciones. A los que nos ven, nos escuchan, les sugiero que se acerquen a colectivos que protegen el medio ambiente. Vean si conviene. Sugiero que no sean partidos políticos, sugiero que sean organizaciones de la sociedad civil o empresas respetables, serias, y con ellos vean cómo pueden ayudar de diferentes maneras. Hay muchas formas de realizarlo. Un caso muy particular, por ejemplo, sería dejar de consumir productos cárnicos. Por ejemplo, producir un kilo de carne necesita más o menos unos 10,000 litros de agua. ¿Qué otra cosa podemos realizar? Pensar bien nuestros desplazamientos. Si, por ejemplo, uno de nuestros escuchas está utilizando un auto de 4x4, eso produce una cantidad de carbono en la atmósfera. Estamos hablando más o menos de 10 kilos de carbón por un desplazamiento de 20 kilómetros. Y si el vehículo lo está utilizando continuamente, está echando una cantidad increíble de carbono a la atmósfera, contribuyendo a la contaminación. Y, por ejemplo, utilizar una bicicleta, pues no produce prácticamente nada de carbono comparado con esto. Pero necesitamos cuestiones mucho más profundas que pueden afectar nuestro bienestar, con nuestro confort. Por ejemplo, en México actualmente tenemos ciudades que están construidas horizontalmente, esto es en el paisaje. Lo que necesitamos son ciudades construidas verticalmente, pero no en el sentido que tenemos, por ejemplo, en esas construcciones del Infonavit, que son espacios muy pequeños, reducidos, donde no estamos cómodos. Son pequeñas ratoneras. Pueden ser buenos sitios, pueden ser departamentos de primer nivel, con una alberca comunitaria, con sitios para siembra, con sitios para estar descansando con conocidos, con familiares, etcétera. Necesitamos repensar, imagínense, necesitamos repensar las ciudades y todo lo que eso implica, la movilidad. ¿Por qué tenemos que movernos al centro en vehículos si podríamos ir caminando, en una caminata de 10 minutos?
todo eso tendría que repensarse y en este momento estamos en la posibilidad de hacerlo. Me parece sinceramente que puede ser imposible, pero el problema al que nos enfrentamos es muy grande y ojalá nos haga reflexionar sobre ello. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta emisión de Ida y Vuelta hablando de migración y sobre todo por compartirnos pues tanta información que debería de sernos bastante útil y sobre todo bastante reflexiva para todos nosotros, puesto que esto nos implica a todos en general, no solamente a unos. Y pues bueno, empatar este programa con este futuro sostenible que se nos aproxima, pero sobre todo con estas nuevas ideas que pueden llegar a crecer y cambiar este nuevo futuro. Y queremos agradecerle por habernos acompañado en este programa, por haber estado con nosotros y compartir toda esta experiencia e información. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo compartiendo con todos ustedes. Y pues bueno, agradecer a todos nuestros radioescuchas por habernos acompañado y por estar presente en este programa y en esta emisión especial por la Feria 34 de esta Feria Universitaria del Libro y sobre todo por este tema tan interesante que nos debería atañer a todos. Este futuro sostenible es para todos, no solamente para uno. También quiero agradecer a nuestra productora Cecilia Pacheco y al operador en controles en Radio UAH Actopan en el 102.1 de FM y a todos aquellos que nos ayudan a replicar esta señal por las 6 estaciones que conforman este sistema universitario. Mi nombre es Berenice Ramírez y nos escuchamos la próxima. Bye. ¿Qué historia obligó a los que me rodean a buscar nuevas oportunidades? Conoce más en nuestra próxima emisión. De Ida y Vuelta.